La Catedral de Colonia, gótica toda ella, es, sin reparos ni vacilaciones, la magna iglesia del Rin. Declarada Patrimonio de la Humanidad, es una de las más conocidas del mundo. Además, es el monumento más visitado, con gran diferencia en Alemania. Si quiere conocer su complicada historia, su dilatado periodo de construcción y sus leyendas y misterios, acompáñame en este vídeo. Yo soy Pedro Enrique Puyal y este es mi canal El Tesoro del Presidente. El río Rin, desde sus fuentes, pasa por lugares montañosos y escarpados, y al llegar a Colonia se ensancha para continuar la segunda mitad de su carrera por la inmensa llanura del norte de Europa. Desde allí en adelante todo es llano y va al encuentro de otras tierras y otras gentes, los Países Bajos. Colonia fue fundada por los romanos y debe su nombre precisamente a que en su origen fue una colonia fronteriza romana, donde el río separaba al imperio de las tribus bárbaras de Germania. Allí nació Agripina, esposa del emperador Claudio y madre de Nerón, que consiguió que el campamento militar fuese elevado a la categoría de ciudad. Colonia siempre fue un lugar de tránsito para los comerciantes que se movían entre Flandes, Francia y Alemania. Sus puentes, y principalmente su río, el Rin, facilitaba el comercio incluso con ciudades del Mar del Norte y del Báltico. La bandera de Colonia ostenta los colores rojo y blanco de la Liga Hanseática, una federación comercial y defensiva de comunidades de comerciantes alemanes. El auge comercial creó una casta de ricos mercaderes y burgueses que monopolizó el gobierno de la ciudad en la Edad Media y pretendían que su ciudad rivalizase con las otras capitales europeas en opulencia y ostentación. Los obispos también querían reforzar el poder de la mitra y juntos coincidieron en promover la reedificación de la vieja catedral prerrománica y la construcción de una nueva que no tuviese rival en la cristiandad. Quisieron repetir el esquema armonioso de las catedrales góticas francesas, como las de Amiens, Reims o París, pero a escala mucho mayor. Por ejemplo, querían que su catedral tuviese 5 naves en lugar de 3. Esto añadió a la obra una gran complejidad, sobre todo en aquella época en que la arquitectura estaba todavía despertando del retroceso que significó la Alta Edad Media en comparación con la Antigüedad clásica. Una pintoresca leyenda cuenta que el arquitecto escogido por el obispo estaba un día meditando a la orilla del Rin, preocupado por la complejidad de la obra asignada, cuando vio a un desconocido que dibujaba en un pergamino la estructura de un templo magnífico. El arquitecto le ofreció oro al extraño para copiarlo, pero el dibujante, que era el diablo mismo, le pidió, para facilitarle los planos, su alma a cambio. El hombre, atribulado, fue a consultar con el obispo, y entre los dos planearon estafar a Lucifer. El arquitecto aceptaría el trato, pero llevaría oculta una reliquia santa. Y así sucedió. Cuando ya tenía el pergamino en sus manos, en lugar de firmar el contrato por su alma con el diablo, sacó su reliquia y el maligno tuvo que escapar lanzando alaridos. Pero antes de desaparecer, lanzó esta maldición: nunca acabaréis en la catedral y las gentes nunca recordarán tu nombre. La maldición pareció cumplirse por muchos siglos. En efecto, se ignora el nombre y la nacionalidad del arquitecto, y la catedral permaneció incompleta casi 6 siglos. La obra, empezada al mismo tiempo por sus dos extremos, la fachada y el ábside, empezó en 1248, pero un siglo más tarde se interrumpió. El traslado del obispado a otra ciudad y la falta de presupuesto provocaron que se perdiera el interés. Durante la Reforma Protestante del siglo XVI, la catedral se mantuvo como iglesia católica y no fue convertida en templo protestante. Colonia fue un importante bastión católico en el Sacro Imperio Romano Germánico. Sin embargo, la Reforma sí afectó a la construcción, deteniéndose esta definitivamente. Desde esas fechas, las pinturas y grabados de Colonia muestran el skyline de la ciudad con las dos mitades de la catedral separadas por la falta de la nave central que debería unirlas. Por siglos quedó así, con el detalle macabro de una grúa en lo alto de una de las inacabadas torres que aumentaba el aspecto siniestro de la catedral inconclusa. A comienzos del siglo XIX tuvo lugar en Europa el movimiento del romanticismo,
un movimiento cultural que estaba entusiasmado por la Edad Media. Los románticos alemanes clamaron por la terminación de la catedral y coincidió con el resurgir del nuevo nacionalismo alemán que reclamaba el gótico como una herencia germánica. Se investigó en los archivos y aparecieron los planos perdidos y finalmente en 1880 se puso la última piedra de esta obra medieval en plena era de la industrialización, quedando realizada la Magnus Opus del Rin. Sus 157 metros de altura la convirtieron entre 1880 y 1884 en el edificio más alto del mundo. Pocas décadas después, la catedral sufrió importantes daños durante la Segunda Guerra Mundial. Toda esta región, rica en fábricas y minas e importantes vías de comunicación por ferrocarril y por el propio río, constituía la cuenca industrial del Ruhr, que se convirtió en objetivo primordial para la aviación de los aliados. A pesar de que los pilotos tenían órdenes de no dañar la catedral, importante joya cultural y símbolo religioso, las bombas provocaron importantes daños, que amenazaron con retrotraer la obra a su estado inacabado. Aunque todo a su alrededor quedó arrasado y de sufrir el impacto de varias bombas, la catedral se mantuvo erguida. Uno de los factores que influyeron fue el tejado de la catedral. La estructura del tejado de las catedrales góticas por lo general es de madera, por lo que es muy fácil que sucedan incendios. Tenemos el ejemplo reciente de Notre Dame de París. En el caso de la Catedral de Colonia, esta estructura no se terminó hasta el siglo XIX, por lo que es de acero y por tanto inífugo. Era atravesado limpiamente por las bombas que explotaban en el interior y su onda expansiva escapaba por los amplios ventanales sin dañar los profundos cimientos y la estructura de sólida piedra. Este fue un detalle clave para su supervivencia durante el conflicto. Las obras de reconstrucción demoraron décadas, amenazando con eternizarse. A pesar de la opinión de algunos que querían dejarla en ruinas como monumento a la insensatez de la guerra, finalmente la reconstrucción terminó en el 2005. A este templo católico alemán le falta la ligereza que tienen otras grandes catedrales europeas. Lo que no le falta, desde luego, son ninguno de los elementos característicos del gótico. Hay en su exterior tal cúmulo de arbotantes, pináculos y gárgolas que personalmente me transmiten una sensación de pesadez. Esto puede estar acentuado por el color oscuro del exterior del edificio, producto a la contaminación del tráfico y a las industrias cercanas. La catedral estuvo mucho tiempo sin estatuas ni relieves, que luego se fueron incorporando. Algunos son relativamente recientes, producto a su tardía terminación y a la destrucción de la guerra, por lo que quizás se pueda tener una sensación de vacío y aridez en su interior. Aquí vemos que esta iglesia tiene 5 naves. Una, esta, 2, la nave central, y del lado de allá pues tiene 2 más. Lo más relevante sin duda es el relicario de los 3 Reyes Magos. Es el mayor del mundo, con 2 metros de largo y 350 kilos de peso. En su interior, en 3 cajas forradas de terciopelo, se encuentran los cráneos de Melchor, Gaspar y Baltasar. El emperador Barbarroja saqueó la ciudad italiana de Milán y se trajo a Colonia estas reliquias para las que se construyó esta magnífica arca de oro, esmalte y pedrería. En la época medieval, toda catedral que se preciara debía disponer de importantes reliquias que fuesen objeto de gran veneración y atrajesen a peregrinos que dejasen limosnas. Tengo que decir que la mayoría de las catedrales góticas, por no decir todas, están inacabadas. A todas les faltan las agujas que coronan las torres de sus fachadas. Así que aquí en Colonia es uno de los pocos lugares en donde podemos contemplar una catedral completa en todo su esplendor.
Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya resultado interesante. Si es así, por favor dejarme un like, que esto me ayuda mucho. Recordar activar la campanita de las notificaciones y de suscribiros al canal para que no os perdáis próximas entregas. Hasta luego.